Ahí están. ¿Observan la diapositiva? Sí, profe. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver las indicaciones generales para los estudiantes de séptimo, octavo y noveno, ya que ellos tienen actividades en su módulo que ustedes han resuelto de manera virtual y que ellos deben desarrollarla. En el módulo hay observaciones o actividades que dicen actividades para el aula, las deben hacer y entregarlas con el módulo. ¿Por qué? Porque en el módulo hay actividades que dicen que se deben desarrollar en el aula de clases, o sea, en los sábados cuando estamos en el salón. Como no van a estar ellos en el salón ni han trabajado de manera directa como lo han hecho ustedes aquí en la plataforma, entonces todas esas actividades que en el módulo están señaladas como actividades de aula, los estudiantes modulares deben resolverla en el módulo y si no tienen espacio, lo hacen en página aparte y lo engrapan entonces para entregarlas. Todo lo que diga mapas conceptuales, cuadros sinópticos, trípticos y demás, deben hacerlo también en páginas separadas, engrapadas con su respectivo nombre dentro del módulo. Las secciones que digan exposiciones orales, como en el caso de ustedes que presentaron parte de lo que fue el Popol Vuh la semana pasada, los estudiantes modulares deben hacerlo a manera de trabajo escrito, obviamente con los temas que en vez de sustentarlos lo deben presentar a manera de trabajo escrito. En vez de hacer una charla, ellos van a hacer el trabajo escrito que está señalado en el módulo. Los talleres que digan sugeridos en clase deben hacerlo, pero cada estudiante va a escoger la leyenda o el cuento que sea de su agrado. ¿Por qué? Porque los sugeridos en clases se supone que el docente debió haber mandado a leer el cuento o la leyenda, pero como el estudiante modular no está en el aula virtual, entonces ellos pueden escoger una leyenda o un cuento cualquiera que sea de su agrado. Todas las actividades que digan trabajo grupal se debe desarrollar de manera individual y anexarlo en el módulo porque igual va a tener una evaluación. Como no tienen interacción porque cada quien está en su casa, entonces el estudiante que trabaja por módulo debe hacer las asignaciones de trabajo grupal de manera individual. Y esta es específica para el grupo de noveno grado. Al final del módulo aparece una ficha de trabajo de la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. Esa ficha que aparece ahí es una guía para trabajar, puesto que no tiene el espacio suficiente para que desarrollen la actividad. O sea, cada estudiante debe hacer su ficha en una página aparte para poder que su trabajo le quede lo más claro posible. Si el estudiante lo quiere hacer a mano, lo puede desarrollar a mano. Si el estudiante lo quiere hacer en computadora, lo puede desarrollar en computadora porque el trabajo no es corto. Aunque el espacio esté reducido en la ficha, el estudiante debe leer bien la biografía para poder desarrollar los temas que se están solicitando en esa ficha de lectura. Claro está que todos los estudiantes modulares tienen el deber y la obligación de entregar la auto y la coevaluación que aparece también al final del módulo. Recuerden que esa auto y coevaluación tiene un porcentaje fundamental en su evaluación. Con relación al el examen trimestral o el examen final, se tomará como partes de los talleres más grandes que tengan o más extensos que tengan en el módulo y de ahí se sacará la nota del examen final, ya que ellos no aparece el examen final en el módulo, a diferencia de ustedes que sí tienen su actividad asignada a lo que es el examen final. Eso era para los estudiantes modulares que puedan tener problemas con la entrega de los módulos. Para evitar conflictos posteriores, ellos deben desarrollar todas sus actividades de manera individual y anexarlas en el módulo. Ahora sí, Dilsa, cuéntame. Me avisas cuando ves las diapositivas o Kenneth
o los otros dos compañeros que están aquí presentes hoy. Ya se ve, profe. Ya las viste. Cuéntame, Dilsa, léela y me comentas, por favor, qué piensas de esos dos pensamientos, uno de Mahatma Gandhi y el otro de Dalai Lama. A ver, dice, no puedo concebir una mayor pérdida que la pérdida del respeto hacia uno mismo. Sigue a la tercera, respeto a los demás, respeto a ti mismo, responsabilidad por tus acciones. En mi concepto, primero que nada, como que habría que valorarse uno mismo y saber lo que uno vale como persona. ¿O me equivoco? No, estás muy en lo cierto. No debes esperar que otra persona te valore, sino tú misma. Y dependiendo del valor que tú te des, puedes esperar que las demás personas te valoren. Pero si tú no te valoras, entonces no esperes que los demás lo hagan por ti. O sea que con el mismo respeto que doy, el mismo respeto recibiré. Debiera ser. Y si no lo recibes, entonces debes buscar la manera de recibirlo. Porque no siempre funciona. Pero tú tienes que, lo principal, respetarte a ti misma. Vamos a ver entonces, como la semana pasada estábamos hablando, igual hablamos del Popol Vuh y el examen final está muy relacionado con estos tipos de temas, en especial también para los estudiantes modulares. Vamos a profundizar un poco más para poder que resuelvan un poco más claros y puedan llegar a lo que es el contenido de del Popol Vuh y la Biblia, porque hay un cuadro comparativo que también deben desarrollar de manera muy clara. Voy a leerles cómo comienza el Popol Vuh y voy a leerles un pedacito del Génesis para que ustedes se den cuenta que aunque la obra no estaban en el mismo tiempo, lugar y espacio, el problema existencial del hombre, por de dónde nacemos o cómo surgió la tierra, fue el mismo en una época y en la otra. ¿Por qué? Porque es una constante en el pensamiento y la preocupación del ser humano. Así comienza el Popol Vuh. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto, se hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu Gukumart, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gukumart, de grandes sabios, de grandes pensadores en su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios, así contaban. Este fragmento que está aquí habla de cómo era la tierra o el mundo donde habitaban los dioses que ustedes comentaron la semana pasada, que eran los que iban a interrelacionarse entre sí para poder entonces poblar la tierra, hacer los hombres, como ustedes estaban comentando la semana pasada, y todo se fue formando poco a poco. Así comienza el Popol Vuh. Vamos a ver cómo comienza el Génesis de la Biblia. Dice, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Igual que en el fragmento leído anteriormente,
cuando empezó el mundo, que empezó a formarse todo lo que va a estar o lo que está en la tierra, no había nada. Mire que ahí dice que el cielo y la tierra, y si usted hace relación con lo que leyó anteriormente, solamente estaba la calma, no había más nada, todo estaba en silencio. Posteriormente les presento unas imágenes de las distintas portadas de lo que pudiera ser el Popol Vuh en distintas épocas, pero si ustedes ven, todas las imágenes están relacionadas con el contenido que ustedes leyeron a fondo cuando buscaron los diversos resúmenes de cada uno de esos temas o de ese texto para poder desarrollar la actividad que aparece en el módulo. El examen final dice que es toda la experiencia de aprendizaje del tema número 1, leyenda, cuento y mito, incluida la lectura de leyenda chiricana. ¿Por qué? Porque posteriormente aparece en el módulo que después que leen un cuento y una leyenda, que en este caso debe ser la leyenda chiricana, deben desarrollar las preguntas que aparecen señaladas en el módulo. Aquí hay otras imágenes del Popol Vuh. Vamos a ver entonces qué era el Popol Vuh. El Popol Vuh es la recopilación de narraciones míticas, en este caso, legendarias e históricas del pueblo quiché, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población en esa época. El libro tiene un gran valor histórico y espiritual y ha recibido diversos nombres, pero para los mayas era el libro sagrado. Es como si hubiera sido la Biblia. Este libro, miren las imágenes que presentan. Este libro es el libro sagrado de esa cultura que habitaban en la zona de Guatemala, donde explica el origen del mundo, el origen de los indios, cómo relataban las historias de los reyes, de los dioses, y se puede señalar que hay una conjugación de religión, mitología, costumbres y leyendas propias de esa época. Dice que en el Popol Vuh, vamos a ver la cronología del Popol Vuh. Primero se crearon los animales. Los animales fueron destruidos porque no tenían el don de la palabra. Se crean los primeros hombres de lodo. También los destruyeron. Después crean los hombres de madera. Esos no tenían sangre, ni emociones, ni alma. Lo principal para ellos era que no alababan a los dioses y fueron destruidos también. Hasta que crearon entonces los hombres que procedían del maíz, que era el cultivo más precioso de las culturas mesoamericanas. Se supone que una de las diferencias entre la Biblia y el Popol Vuh es que en la Biblia no hay experimentos de creaciones de hombre. O sea, Dios creó el hombre y ese fue el que se quedó. Acá en el Popol Vuh vamos a ver cómo los dioses fueron creando distintos tipos de hombres y los iban destruyendo, y en ese crearon 3 hasta que dejaron a el hombre que había surgido o tenía sus raíces en el maíz. ¿Por qué en el maíz? Porque para ellos ese es el producto principal, la raíz de todo. El Popol Vuh, como mencionamos la semana pasada en el comentario que hicimos dentro del aula virtual, dijimos que estaba dividida en partes. En la primera parte habla sobre la creación y el origen del hombre. Después habla de las aventuras míticas de los dioses gemelos, y ahí aparece el nombre de los dioses. Y el tercero es el éxodo o la salida del pueblo hasta la conquista de México. Esas son las partes en que se divide el Popol Vuh. Ese trabajo, después que usted ha visto, que ha leído, que ha visto las diapositivas, usted puede hacer el trabajo comparativo entre diferencias y similitudes que tiene el Popol Vuh y la Biblia. Con relación a el trabajo para los estudiantes virtuales, es el siguiente. Ese es el que estaba diciendo Kenneth, que aparece también después del examen y el que deben entregar el 20 de marzo. Ojo, esta actividad es única y exclusivamente para los estudiantes virtuales. Cada estudiante virtual debe subir esta asignación
que debe primero leer la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. Después que usted la lee, entonces va a completar lo que se le pregunta, el lugar y el día de nacimiento y de la muerte, por qué se le conoce como el Manco de Lepanto, cuáles son las obras importantes de ese autor que tiene muchas, pero ahí le piden las más importantes. Y la obra cumbre o la más importante. De todas las que él escribió, ¿cuál es la más importante? También deben averiguar por qué a Miguel de Cervantes Saavedra se le considera como el padre de la lengua española. Y bueno, al final entonces, como todo lo que nace debe morir, deben buscar entonces el lugar, la fecha, el día de la muerte del padre de la lengua española. Posteriormente aparece otro cuadro en la plataforma que indica que usted va a buscar de El Quijote, porque aquí aparece la imagen, va a buscar el nombre del autor, cómo está estructurada esa obra, qué va a poner dentro de esa estructura, cuál es el género de la obra, en cuántos capítulos está dividido, cuántas partes tiene, porque ese texto está dividido en, tiene primera parte, segunda parte, está dividido en capítulos, cuántos capítulos tiene la primera parte, cuántos capítulos tiene la segunda parte. ¿Cuáles son los personajes que actúan en esa obra, en la obra Don Quijote de la Mancha? ¿Cuál es el final de la obra? ¿Cómo termina la obra Don Quijote de la Mancha? Y van a escribir un resumen. Observe que en ningún momento los he mandado a que busquen la obra Don Quijote de la Mancha y la vayan a leer. Siempre les indico que deben leer todos los resúmenes que ustedes encuentren en internet, porque lo principal es que usted lea y se informe sobre el contenido que se está trabajando. Después de eso, que ya usted puede hablar sobre un tema, entonces ya ha cultivado el hábito por la lectura y usted puede ver el material y puede buscar la novela para ver si lo que usted ha leído es cierto, de los resúmenes que usted ha leído es cierto.